La enseñanza que nos va a traer la maestra Brenda. Entonces vamos a darle un aplauso al Señor por su vida. Buenos días, hermanos. Qué gusto estar aquí. Qué buen momento de adoración. Amén. El día de hoy vamos a hablar de un tema que todos hemos experimentado, pero que muchas veces damos por sentado o olvidamos que existe. El tema de hoy lo titulé Segunda Oportunidad. Y voy a empezar preguntando, no me tienen que decir en voz alta, pero piénsenlo. ¿Cuál fue la última vez que alguien me dio otra oportunidad? A lo mejor en alguna entrevista, a lo mejor mi esposo o mi esposa me dio otra oportunidad para cambiar algo que no he estado haciendo bien. A lo mejor un maestro me dio la oportunidad de repetir el examen o hacer el ejercicio de nuevo. ¿Y cuántas veces Dios nos ha dado otra oportunidad para hacer las cosas? Amén. ¿Ya pensaron en algún ejemplo? Espero que no les haya venido solo uno. Muchísimos. Muy bien. Voy a empezar con el versículo de Lamentaciones 3:22 al 24. Si gustan acompañarme. Lamentaciones 3:22. Dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te doy gracias porque tú nos permites estar en este momento aquí. Te pido, Señor, que tú utilices esta palabra, Señor, para que cada uno de nosotros pueda recibir y escuchar lo que tú quieres decirnos, Señor. Que nuestros corazones puedan estar abiertos a tu voz, Señor, a tu Espíritu Santo, que podamos estar dispuestos, Señor, a recibir lo que tú quieres darnos, Señor. Quita toda distracción, quita todo pensamiento, toda preocupación, juicio, Señor. Cualquier cosa que nos distraiga, Señor, y que no permita que tu palabra, Señor, entre en nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias porque tú eres un Dios de misericordia y de gracia. Amén. Este tema me gusta mucho porque es algo que constantemente estoy recordando. Em, una forma en la que tú puedes saber qué es Dios o quién es Dios para ti es cuando tenemos estos tiempos de espontáneo o en los tiempos de adoración, de oración, en donde nosotros tenemos o queremos decir quién es Dios, ¿no? Señor, eres bueno, eres grande, eres mi sanador, mi fortaleza. Entonces, la siguiente vez que estés en un momento de ese tipo de adoración y de proclamación de quién es Dios, fíjate qué cosas son las que dices, ¿no? Esas cosas son las que en este momento Dios está obrando en ti, ¿no? Y yo noto que constantemente estoy diciendo, Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso. El Señor siempre
tiene misericordia de nosotros aunque nos equivoquemos, ¿no? Y por eso creo que este tema es importante para que recordemos que el Señor siempre nos da otra oportunidad para volver a Él, para hacer lo correcto. Estas son algunas características que identifiqué en varios ejemplos de gente que recibió una segunda oportunidad de parte de Dios. Vamos a ver rápido cada una de ellas y después el ejemplo que el Señor me mostraba de cada una. Una segunda oportunidad, el Señor la concede siempre y cuando haya un arrepentimiento de nuestra parte y un cambio. Si no hay un arrepentimiento, el Señor puede tener paciencia, puede retener el castigo, la consecuencia de nuestras acciones, pero si no hay un arrepentimiento genuino, el Señor va a retirar esa protección. Entonces, ¿quién se ve? Bueno, todos nos acordamos de cuando el Señor Jesús fue arrestado y ¿quiénes se quedaron con él? De todos sus discípulos. Pedro, un tiempo. ¿Quién más? Juan. Pero al final, todos menos Juan se fueron. Todos. Tenía 50, 100 discípulos, 12 discípulos, 3 discípulos. Solo uno se quedó. Y aún así, el Señor volvió a estar con ellos. Regresó con ellos, los consoló, los abrazó, les dio de desayunar. ¿Cómo creen que se sentían los discípulos cuando volvieron a ver a Jesús? Sorprendidos al inicio, ¿no? Es como, no puedo creerlo, Señor está vivo, estoy viendo visiones o qué. Pero después seguramente pensaron, yo lo dejé, yo lo abandoné. En el momento más difícil no estuve ahí cuando yo prometí que iba a estar. Pedro, pensando, yo lo negué 3 veces. Pero hay un discípulo que no regresó. Judas no regresó. Porque él sí tuvo remordimiento de lo que hizo. Él cuando vio lo que estaba pasando y cómo Jesús de verdad iba a morir, quiso tratar de cambiar las cosas, regresó con los sacerdotes y les dijo, no, ya no quiero el dinero, ya no quiero tener esta culpa. Y le dijeron, pues ya es tu problema, es tu dinero, haz lo que quieras con él, nosotros ya no nos vamos a meter, ¿no? Y Judas tuvo remordimiento, que es diferente a arrepentimiento. Él se sintió culpable, pero no regresó. No pidió perdón a Jesús, a Dios, no se arrepintió. Y yo estoy segura que Dios lo hubiera perdonado si él de verdad se hubiera arrepentido, pero no regresó. Entonces, no confundamos la culpa, el remordimiento con el arrepentimiento. Es diferente. Y el arrepentimiento es diferente porque viene con un cambio en mi corazón, con un deseo de hacerlo bien, de remendar mis errores y de cambiar, de ser diferente. Otra característica que viene de las segundas oportunidades es que no siempre se eliminan las consecuencias de mis actos. Pedro tuvo que vivir con lo que hizo y superarlo, ¿no? Ahorita vamos a ver varios ejemplos, ¿no? No siempre con mi arrepentimiento el Señor va a quitar como magia las consecuencias de lo que ya hice, ¿no? Pero no significa que no tengo una segunda oportunidad. También viene con redención y con propósito. Las segundas oportunidades nos dan una oportunidad de volver a ser nuevos, de cambiar mi camino, de restaurar, de restituir mi honor, mi identidad,
volverme al propósito que el Señor tiene para mí. Número 4, las segundas oportunidades traen alegría y esperanza. Puede que haya dolor, puede que haya tristeza, haya eh, una carga en nosotros en el momento en que nos estamos arrepintiendo y volviendo al Señor. Pero siempre después de eso, de una segunda oportunidad, podemos sentir esa alegría de que fuimos perdonados, de que podemos volver a empezar. Y finalmente, las segundas oportunidades son una oportunidad para nosotros de reafirmarnos y fortalecernos. Ya no volvemos a ser los mismos. No se puede. Ya vivimos, ya sabemos las consecuencias de habernos equivocado, de hacer las cosas mal. No podemos ser igual. Y más cuando vino un arrepentimiento sincero. Ahora sí vamos a ver ejemplos de cada uno. El primer ejemplo es de arrepentimiento. Es de la ciudad de Nínive. Todos se acuerdan de la historia de Jonás y el gran pez, aquellos que están más viejitos en el Evangelio y que a lo mejor fueron a la escuelita dominical. Era una historia muy común y casi siempre se enfoca en Jonás, ¿no? Una persona que el Señor le manda a hacer algo y dice, no, yo no quiero y no voy a hacerlo y se escapa tratando de engañar a Dios y huir y ya me desaparecí y aquí ya no me va a encontrar el Señor. Y el Señor lo forza, ¿no? Yo te dije que vas a hacer esto y lo lleva y lo casi que lo arrastra, le da transporte acuático para llevarlo a Nínive. Y al final Jonás termina haciendo lo que le mandaron. Pero casi nunca nos enfocamos en el pueblo de Nínive, que me parece una actitud extraordinaria. Era un pueblo muy malo, tan malo que el Señor quería borrar de la faz de la tierra a Nínive. ¿Te suena parecido? ¿Qué otros pueblos estuvieron en esa situación? Sodoma y Gomorra. Pero ellos no tuvieron esa oportunidad porque no la iban a tomar, no la tomaron. Entonces Nínive, cuando llegó Jonás dijo, ay, pues yo nada más voy a decir lo que el Señor me dijo y ya después me salgo y que el Señor los destruya porque no se van a arrepentir. Y oh sorpresa, cuando el rey escucha a Jonás diciendo que el Señor iba a destruir esa ciudad, el rey dijo, no, y se baja de su trono, se quita sus ropas reales, se pone ropas humildes, se pone en ceniza como señal de duelo, de tristeza, de problemas, y manda ayuno a todo su pueblo, chiquititos hasta mayores, hasta los animales, nada de comida, nada de agua. Vamos a orar, vamos a arrepentirnos. Chance y el Señor se arrepiente. Chance y el Señor no nos destruye. Ni siquiera era una garantía, porque Jonás no les dijo, arrepiéntanse y el Señor los va a perdonar. No, les dijo, el Señor va a destruir este lugar porque son malos, son pecadores, ¿no? Pero ellos dijeron, hay una pequeña posibilidad, la voy a tomar. Y se arrepintieron con acciones. Demostraron al Señor que efectivamente ellos tenían la intención de hacer las cosas diferentes. Y clamaron y clamaron y clamaron. Y el Señor los escuchó. El Señor los perdonó. Por eso la insistencia de mandar a Jonás, porque el Señor ya sabía sus corazones de ellos. Él sabía que si ellos escuchaban la ira que el Señor tenía contra ellos iban a reaccionar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha advertido de cosas y no escuchamos? No seamos como Sodoma y Gomorra porque no podremos escapar de la ira del Señor. Hay un límite. Seamos como Nínive, que aunque parezca que ya no hay oportunidad, apelemos a la misericordia de Dios con todo nuestro corazón, con acciones, con cambio de verdad, y el Señor va a escucharnos. El Señor va a hacer las cosas diferentes porque Él
respeta y Él toma en consideración el corazón de la gente. Él sabe cómo vamos a reaccionar, pero aún así nos da la oportunidad de decidir. Miqueas 7 del 18 al 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Alguien sabe qué tan profundo puede ser el mar? Hay, hay lugares en el mar, en el océano, más profundos que nuestra montaña más alta, más profundos que el Everest, que otras montañas. Ahí de profundo, donde nadie entra, donde nadie ve porque ni siquiera la luz del sol llega, donde no hay vida, donde no hay nada. Ahí el Señor arroja nuestros pecados y nos perdona. Y volverá a tener misericordia de nosotros. Número 2. Las consecuencias. No porque el Señor da segundas oportunidades va a violar los principios o la justicia que hay en esta tierra, ¿no? No pensemos, pues el Señor me perdona, ¿no? Pues ya veré cómo le hacemos, cómo le hago. No siempre es así. A veces el Señor sí frena y evita que lleguen las consecuencias completas, pero no, a veces no. Por ejemplo, en la historia de David y Betsabé, si se acuerdan, Betsabé era esposa de otra persona. El rey David la ve, duerme con ella se embaraza. David mata al esposo de Betsabé y se queda con ella. Y entonces llega Natán y le dice, le cuenta una historia, ¿no? De un hombre rico que tenía muchas ovejas, tenía todo, y un hombre pobre que solo tenía una oveja. Y como el hombre rico le quitó su única oveja al hombre pobre. Y David se enoja. Dice, ¿cómo es posible? ¿Qué persona más perversa merece morir? Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Y David se queda frío, frío, porque ya había sentenciado a ese hombre y se estaba sentenciando a sí mismo. ¿No les ha pasado, hermanos, que están criticando a alguien, están hablando mal de otra persona y después el Señor les muestra, tú también eres así, tú también has hecho eso? Y con nuestra propia boca nos condenamos hablando mal de alguien. Entonces David contestó a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, y tu hijo morirá. Y David, así como Nínive, se arrepintió y clamó y ayunó y se puso ropas humildes y estuvo orando día y noche y día y noche al Señor, salva a mi hijo, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de nosotros. Pero el Señor no respondió en esta ocasión. El hijo murió de enfermedad. Entonces, ¿por qué a veces sí, por qué a veces no? ¿De qué depende? Depende del propósito de Dios. Entonces, no, hermano, no estés jugando con Dios, porque a veces las consecuencias nos van a alcanzar aunque nos arrepintamos. No significa que no me voy a arrepentir, de todas formas ya, porque el Señor le perdonó la vida a David, pudo haber muerto si no se arrepentía y minimizó la condena de lo que había hecho. Y no solo tuvo la consecuencia de que su hijo murió, también tuvo consecuencias graves con su familia.
uno de sus hijos, digamos que uno de sus hijos favoritos, Absalón, se volvió en contra de su propio padre, hizo una revolución, un golpe de estado en el reino de su papá, juntó a gente para que lo siguieran a él y no a su papá que era el rey, y empezó a perseguirlo, mató a hermanos suyos, un total desastre en su familia, consecuencia de haber pecado deliberadamente. Yo diría que las consecuencias más fuertes vienen cuando pecamos sabiendo que está mal. Que Nínive hasta cierto punto no era una ciudad conversa. Y puede que tuvieran alguna idea, pero no necesariamente habían sido ya reprendidos por el Señor. Pero David sabía perfectamente bien que eso que estaba haciendo no era correcto. Y no midió sus consecuencias. Pero Dios es bueno. Y aunque David pasó por un momento muy difícil en su vida, su hijo Absalón murió, eh, David, con todo el dolor de lo que su familia había pasado, pudo regresar al trono y después el Señor empezó a restaurar y le dio otro hijo en lugar del que murió, que se convirtió en el siguiente rey de Israel. Le dio a Salomón, el hombre más sabio que ha tenido el mundo. El Señor restauró su reinado, lo volvió a hacer fuerte, eh, y el Señor perdonó a David y a su familia y permitió que siguieran reinando. Entonces sí, a veces sí hay consecuencias aunque nos arrepintamos, pero el Señor es bueno. Y aun que pasemos un momento, un periodo de dificultad, tengan por seguro que el Señor puede volver a restaurar lo que nos quitó como consecuencia de nuestro pecado y puede hacerlo todavía más grande, todavía mejor. Amén. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces decimos, Señor, ¿por qué te estás tardando tanto? Te he estado pidiendo esto desde hace meses, días, años y no me respondes, ya me arrepentí, ya cambié mi forma de ser, eh, y no respondes. Pero el Señor no se retrasa, no se tarda en cumplir sus promesas, las cumple en el momento preciso. Y si se está tardando es porque todavía está trabajando algo en nuestros corazones. Puede que nosotros sintamos que ya estoy listo para recibir mi siguiente bendición, mi siguiente paso, mi siguiente momento. Pero si el Señor se está retrasando es porque está todavía trabajando en nosotros. Entonces tengamos esa paciencia, es una oportunidad para que el Señor pueda seguir trabajando. Y si quieres acelerarlo, pregúntale, Señor, ¿qué necesito cambiar? Ya me arrepentí, pero parece que todavía falta algo. Dime qué es. El Señor responde y puede ayudarnos a desatorarnos. Número 3. Redención y propósito. Aquí es la historia de Rahab. El pueblo de Israel, después de haber salido del desierto, empezó a conquistar el terreno, la tierra prometida, ¿no? Que estaba habitada por otras tribus. Y entre esas estaba la ciudad de Jericó, una ciudad que era impenetrable, ¿no? En ese entonces, pues no había tanques de guerra, ni aviones bombarderos, ni nada, ¿no? Si había una muralla, era bastante difícil penetrarla con gentes a caballo, o con sus flechitas, o con lanzas, o lo que tuvieran. O sea, penetrar un muro grande era muy imponente en ese entonces. Entonces mandaron a unos espías para inspeccionar la tierra, para ver tamaños, alturas, una cantidad de gente, dónde están los guardias, dónde están los puntos débiles, todo lo de la ciudad.
Eh, y estos espías se encontraron con Rahab, que era una prostituta del lugar. Y ella se dio cuenta de que estos hombres eran hombres de Dios, que el Señor los había mandado. Y ella dijo, todos en esta tierra sabemos que tenemos miedo porque en el fondo sabemos que Dios nos va a entregar a los israelitas. Y yo tengo esa fe de que aunque no es mi Dios en este momento, Él es el Dios. Y ustedes son hombres de Dios. Entonces yo los voy a cuidar a ustedes. Y ella los escondió, evitó que los guardias los atraparan y arruinaran el plan que tenían. Y una vez que se fueron los guardias, ella los ayudó a bajar por el muro. Pero antes de que se fueran, ella les dijo, necesito que me prometan que no me van a destruir a mí y a mi familia porque estoy haciéndoles bien, ¿no? Y le dieron una señal para no destruir su casa cuando llegaran a conquistar. A través de un milagro de paciencia y de fe, el Señor destruyó esos muros con su poder y conquistaron la tierra de Jericó, la ciudad de Jericó. Y la casa de Rahab, que estaba en el muro, porque por ahí bajaron, no cayó. El Señor fue fiel. Era una mujer que tenía una vida cuestionable, una profesión cuestionable, era una mujer pagana, pero el Señor vio en ella un corazón que reconocía quién era el Dios verdadero y le dio la oportunidad de redimirse, de cambiar su forma de vida y de poder juntarse con gente que seguía a Dios. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la prostituta, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta el día de hoy, por cuanto escondió los mensajeros de Josué, que Josué había enviado a reconocer Jericó. Y bueno, uno pensaría, ay, pues qué bonito, ¿no? El Señor la salvó y ya ahora vive con los israelitas. Pero a veces olvidamos lo importante que fue esta mujer. En Mateo 1, ay, perdón, no le puse el versículo 5, gracias. Se está hablando de la genealogía de Jesús, ¿no? El tatarabuelo de Jesús y cómo fueron la genealogía. Y son bien poquitas las mujeres que se mencionan en esa genealogía. Entre ellas está Rahab, una mujer extranjera, una ex prostituta que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. El Señor dijo, yo quiero que mi hijo Jesús venga de ella. Y ella es parte de la genealogía de Jesús. Entonces no importa lo que hayas hecho, no importa tu vida, no importa las atrocidades que a lo mejor creas que hayas cometido o la reputación que a lo mejor dices ya se perdió, ¿no? No hay camino para mí, ya toqué fondo. El Señor te puede escoger, te puede levantar, te puede limpiar y puedes formar parte de la historia de Jesús. El Señor te quiere con Él, quiere que formes parte de su familia. Y esa es parte de las segundas oportunidades, que son una oportunidad de redimirte, de cumplir un nuevo propósito que el Señor pone en tu vida, que te va a hacer pleno, que te va a hacer sentirte en casa. Finalmente estoy con mi familia, que es Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cualquier día, hermano, no importa si no es año nuevo, cualquier día puede ser una nueva persona. Cualquier día, porque el Señor nos hace nuevas criaturas cuando venimos a Él. El Señor
Bien pudo haber hecho borrón y cuenta nueva, ¿no? Ay, ya pecaron los humanos, ya deshacieron todo lo que yo había planeado, eh, voy a destruirlos a todos, borrón, vamos a ser nuevos humanos que no pequen. Pudo haber hecho eso, pero al Señor le gusta, por alguna razón, restaurar lo que está roto. Le gusta reparar, le gusta eh, volver a moldear. Entonces, si tú en este momento te sientes roto, sucio, entrégate al Señor, porque Él te puede hacer una nueva criatura. Te puede volver a ayudar a ser alguien nuevo, empezar de nuevo a ser una nueva persona en Cristo, aunque sea un miércoles. Cualquiera. Número 4. Las segundas oportunidades traen alegría y esperanza. Todos nos acordamos de la historia del hijo pródigo, ¿no? ¿Alguien sabe qué significa pródigo? Despilfarrador, ¿no? Yo antes creía que hijo pródigo es como el hijo que regresa o... No, el hijo pródigo es el hijo despilfarrador. Y si buscamos en el diccionario es una persona no solo que despilfarra, sino que lo hace de una manera tan irresponsable que pone en peligro la vida o el bienestar de su familia o de su hogar, todos sus negocios. Una persona que lo hace de una manera irracional, que destruye. Este hombre era un hombre rico que tenía 2 hijos, uno que era despilfarrador y el otro que era sensato. Y el despilfarrador va y le dice, dame mi dinero, ya me voy. Yo no voy a esperar a que te mueras para juntar, para gastarme de tu fortuna. Casi, casi le dijo eso. Quiero que me la des ya. Y va y se gasta el dinero y cae en la miseria. Y llega al punto más bajo que podías llegar. Sin casa, sin ropa, sin familia, sin comida, anhelando comer la comida de los cerdos. Y entonces reflexiona y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? El siervo más miserable de mi padre vive mucho mejor que yo. Voy a regresar con mi papá y me voy a hacer el siervo más miserable que tenga, porque al menos así voy a poder comer. Porque él sabía que no, lo que había hecho no tenía perdón. Casi que le deseó la muerte a su padre y le dijo, no volveré jamás, ahí te ves, y yo me llevo tu dinero. Pero tuvo la humildad de regresar, porque hasta eso pudo haberse puesto en una actitud diferente de, ay no, que me vean en qué estado he caído, que mi hermano vea cómo tenían razón y no debía haber hecho esto y ahora eh, regresé mal, ¿no? Pero tuvo la humildad de volver a su casa y decir, fallé, por favor acéptame, papá, como un siervo más. Ya no merezco ser tu hijo, pero ten esa poquita misericordia. Y el papá lo vio viniendo desde lejos y corrió. Yo no pensaría que estaría enojado. Si mi hijo despilfarró todo lo que años y años y años y años de trabajo me costó juntar. Pero él fue corriendo y lo abrazó. Y hasta parece que estaba ignorando a su hijo porque le dice a su hijo, no merezco ser llamado tu hijo, por favor acéptame como un sirviente. Se veía un arrepentimiento genuino y el padre hizo oídos sordos. Ni siquiera le dijo, ¿qué estás diciendo? El padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era
y ha revivido. Se había perdido y ahora es hallado. Y todos comenzaron a regocijarse. Eh, él, a pesar de que falló, a pesar de que murió, perdón, perdió todo, nunca dejó de ser hijo para su padre. Para su padre, él no importaba en qué estado regresara. Es mi hijo. Si tu hijo regresara en un mal estado, ¿lo echarías a la calle otra vez? No. Y a veces creemos que Dios sí nos echaría a la calle. A veces pensamos en Dios como un Dios que está en su trono y que patea lo sucio y lo vil. Y Él es más misericordioso que nosotros como humanos. Entonces, hermanos, si tú le has fallado al Señor, deja a un lado tu orgullo, deja a un lado el miedo de que te puedan echar de nuevo, porque el Señor no es así y te lo ha demostrado y tú lo sabes. Regresa, dice el Señor. Este padre creía que su hijo ya estaba muerto, no había escuchado nada de él y yo puedo imaginarme a su papá todas las noches como quisiera que mi hijo regresara. No me importa lo que haya hecho, como quisiera que estuviera conmigo de nuevo. Por eso cuando regresó, es como si su hijo hubiera vuelto a la vida y lo recibe con fiesta y con... Uno diría, qué injusto, ¿no? Qué mal padre. En vez de disciplinarlo, lo premia por lo que hizo, ¿no? Así el otro hijo diría, no, pues yo también me voy a despilfarrar y que regresen y me hagan una fiesta. Ese no es el punto, hermano. No lo dice la historia, pero da a entender en la conversación del papá y el hijo que sí era prudente. Sí fue recibido como hijo de nuevo, pero ya no tenía su herencia. Todo lo que quedaba de su padre era del hijo sensato. Sí hubo una consecuencia de haberse escapado, pero regresar a Dios siempre es mejor, porque esa consecuencia la pudo haber vivido allá afuera con los cerdos, pero decidió vivir su vida o esas consecuencias de nuevo con su padre, de nuevo con Dios. Entonces, hermano, consecuencias va a haber de mis malas decisiones. La diferencia es si las voy a pasar con Dios o las voy a pasar solo. Lucas 15:7 dice, de la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. ¿A quién qué otra parábola nos recuerda la oveja perdida? Una oveja que ya era parte del rebaño se fue. El Señor va, el pastor va, deja las 99 y busca a esa oveja para tener completo su rebaño. La encuentra y regresa y hace fiesta, ¿no? Las otras ovejitas tal vez pudieron haberse sentido celosas, ¿no? Esta descarriada que se va, nosotras que somos bien obedientes aquí, nos dejan encerradas en el corral y le están haciendo fiesta a la otra. Pero de verdad, hermanos, todos hemos sido esa oveja perdida. Todos hemos sido ese hijo despilfarrador que abusa de las bondades de Dios, que abusa de la misericordia de Dios, que abusa de que el Señor tiene paciencia y probamos hasta dónde el Señor va a aguantar antes de castigarnos. Y andamos tentando. Todos hemos sido eso en alguna vez. Entonces es un consuelo saber que el Señor, cuando nos arrepentimos, no nos ve con
enojo o desprecio, sino se alegra y hace fiesta. Mi hijo regresó, mi hijo se arrepintió. Esa oveja cuando se fue no se convirtió en cabrito o en puerquito o en pájaro. Aunque la oveja estaba perdida, siempre fue oveja. Y aunque el hijo se perdió y era un pordiosero que no tenía nada, seguía siendo hijo. Tú sigues siendo hijo de Dios si es que lo aceptaste como tu Salvador. Entonces no importa en qué lodo te hayas metido, tú sigues siendo hijo y puedes regresar con el Padre. Puedes si tú quieres. Número 5. Reafirma y fortalece. Volvemos al ejemplo de Pedro y de Jesús. Cuando estaban en la cena, si no mal recuerdo, un poquito antes, no sé, Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú me vas a negar. Y no solo una vez, 3 veces. Y Pedro así de, ¿cómo crees, Señor? Yo me conozco, por supuesto que no, yo voy a morir por ti. Y si te atrapan, yo voy y nos matan a los dos, ¿no? Y Pedro lo decía con sinceridad, con convicción, porque él creía que así era. Y muchas veces nosotros creemos que somos algo diferente. Siempre creemos que somos la excepción a la regla. Y en realidad la mayoría de las veces somos los normales. Peor que la regla, sí. Después de que Jesús es apresado, pues se veía mucha presión en los discípulos, o hacia los discípulos de, ya atraparon al líder, ahora vámonos contra los achichincles, ¿no? A los seguidores. Y una muchedumbre enfurecida, la verdad es que es muy intimidante, muy intimidante. Y seguramente temieron por su vida. Y cuando a Pedro le dicen, oye, ¿tú no estabas con Jesús? No, no, yo no. Porque sabía que si decía que sí, podrían matarlo, podrían apedrearlo, podrían hacerle cosas. Y así pasó 3 veces y cantó el gallo. Y en una de las versiones de los evangelios dice que cuando cantó el gallo, Jesús volteó y miró a Pedro a los ojos. Jesús seguramente estaba ya bien lejos y aún así se acordó, a pesar de la angustia y del dolor, creo que ya lo habían golpeado en ese momento, y aún así escucha al gallo y se acuerda, Pedro, porque sabía que Pedro iba a estar destrozado. Y yo no creo que Jesús lo haya mirado con, ves, te dije que me ibas a traicionar y tú no me creíste. Seguramente miró a Pedro y le dijo, está bien, Pedro, está bien. Y Pedro se quebró y dijo, yo creí que se iba a aguantar. Yo creí que iba a poder pararme y defender a mi Salvador. Y no pude. Le fallé. Le fallé y me está mirando a los ojos. Pero el Señor le dio otra oportunidad. El Señor resucitó, regresó, los abrazó, platicó con ellos, eh, les hizo de desayunar pescadito, platicó con ellos más. Y Jesús va y le dice, a ver, Pedro, ven. Y uno diría, ay, me va a regañar porque ya lo vi venir, me va a regañar porque no fui firme, porque no hice lo que le prometí que iba a hacer. Pedro, ¿me amas? Sí te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí te amo, Señor.
Pedro, ¿me amas? Más que estos. A veces decimos las cosas sin pensar, ¿no? Pero cuando las repetimos varias veces, nos examinamos. Y Pedro dijo, sí, sí, Señor, las 3 veces, 3 veces. La misma cantidad de veces que Pedro dijo, no lo conozco. Señor le dio la oportunidad de decir 3 veces, Señor, no solo te conozco, Señor, yo te amo. Le dio la oportunidad de redimirse. Y Pedro no volvió a ser el mismo. Pedro se convirtió en un pilar para la iglesia. El Pedro que le dio miedo, una sirvienta que le dijo, oye, ¿tú estabas con Jesús? Se paró y convirtió a miles y predicó el evangelio y era un líder, un apóstol en la iglesia y eh, tuvo una vida diferente. Fue un Pedro diferente porque el Señor le dio otra oportunidad. Y aquellos que lo rechazaron, aquellos que lo traicionaron, que prácticamente todos sus discípulos lo traicionaron, les dio la oportunidad de reafirmarse, de volver al camino y fueron hombres y mujeres de Dios que dieron su vida hasta la muerte para predicar el Evangelio y para hacer lo que Dios los había mandado. No por culpa, no por miedo, no por, ay, no, ahora sí me tengo que portar bien porque si no, tercera oportunidad ya no va a haber. Las oportunidades nos ayudan a ver el amor de Dios tan grande que tiene por nosotros. Y nos ayudan a reafirmarnos, Señor, de verdad que yo soy basura y tú eres bueno. No te merezco, Señor, pero tú me lo permites y voy a aprovechar esta oportunidad. No por miedo, no por remordimiento, sino como respuesta al amor que tú me tienes. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando volvemos a él, el Señor nos restaura, nos da nuevamente sabiduría para actuar diferente, nos justifica ante el juez supremo, ante Dios. Yo ya morí por sus pecados. Mi hijo puede volver al reino. Nos santifica, nos cambia la ropa, nos pone ropa nueva, nos limpia, nos hace diferentes, nos perfuma y nos redime, nos da una nueva vida, nos hace nuevas personas. Ahora, ¿por qué llamé esta prédica segunda oportunidad? ¿Por qué no lo llamé tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidad, séptima oportunidad? ¿A cuántos el Señor les ha dado más de una oportunidad? A todos. ¿Saben por qué siempre es segunda oportunidad? Porque el Señor ya no se acuerda de las anteriores. Cuando el Señor te perdona, se olvida. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en donde yo me sentía muy culpable, ¿no? Ay, Señor, otra vez fallé en esto, otra vez fallé en esto, otra vez. Y el Señor me recordaba, ¿otra vez? Yo no me acuerdo de más.
yo ya te perdoné las otras. Cuando el Señor te perdona, se olvida de lo pasado. Literalmente todo vuelve a ser nuevo. Literalmente es borrón y cuenta nueva. El Señor no anda contando, ya le perdoné 15 veces este pecado, va a la 16. No, para Él siempre es la segunda oportunidad. Borrón, vuelves a empezar. Siempre y cuando te arrepientas, hermano. Si no te arrepientes, entonces no estás volviendo con Él. Dios es bueno. Y Dios esta mañana nos está recordando que Él quiere cambiar nuestra vida. Quiere hacernos limpios, quiere hacernos de nuevo, quiere seguir trabajando en nuestras vidas. Pero más que nada, quiere volver a estar con nosotros. No porque te sientas sucio, no porque te sientas culpable, no porque hayas hecho algo malo o porque tengas remordimiento, te alejes de Dios. Con toda la vergüenza que sientas, con toda la pena, con toda la culpa, ve con Él. Y te vas a dar cuenta de que no había razón por la cual temer regresar con Dios. Va a ver, va a verte desde lejos, con los brazos abiertos. Hijo, qué bueno que regresaste. Te extrañé. Creí que te perdía. Creí que te ibas a morir, pero volviste a mí. Aquí estoy. Te abrazo, te limpio, te acobijo. No dejaste de ser mi hijo y sigues siendo mi hijo. Aquí estoy contigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú tienes paciencia con nosotros. Gracias, Señor, porque tú no nos abandonas, porque tú nos guardas, Señor, y retienes y retienes y retienes las consecuencias para darnos la oportunidad de arrepentirnos, Señor. Gracias porque no nos has consumido. Gracias porque nuestro pecado no nos ha alcanzado y hoy tenemos la oportunidad de regresar a ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres misericordioso, gracias porque mandaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados y hoy tenemos esta segunda oportunidad de volver a ti, Señor, de estar ante ti, de ser limpiados, Señor, y de ser hechos nuevas criaturas. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque nos amas y porque podemos volver a ti y nos recibes con brazos abiertos, con amor, como un padre recibiendo a su hijo que creyó que moría. Te damos gracias, Señor, y en este momento te pedimos que tú mantengas este mensaje en nuestros corazones, Señor, y que recordemos cada día, Señor, que tú estás con nosotros y que tú nos quieres a tu lado, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. En esto consiste el Evangelio, precisamente en esa misericordia que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Muchas veces en el Evangelio caemos más en la actitud de condenar que de perdonar, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios por este mensaje. Gracias, hija. Dios te bendiga.
¿verdad? Porque es un mensaje que viene del corazón de Dios. Amén. Bueno, antes de despedirnos, ¿verdad? Bueno, nuestra hermana ya corrió al baño, pero yo quisiera que pasara la familia Díaz aquí adelante.